voltear a 248. Tiempo de oír tu palabra y siguiendo tus caminos como tu Hijo Jesucristo. Por favor, esté con el hermano Sean, déle la palabra y emergencia para que pueda dar la palabra de Dios. En Jesucristo le pedimos. Amén. Amén. Página 520. 520. El mundo no es mi hogar. Eterno
Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida a la Iglesia Bautista Independiente Caridad. Vamos a leer ahorita nuestros anuncios. Claro que lo que viene el 31 de marzo, esta semana que viene, el próximo sábado, vamos a tener el mega maratón de ganar almas. Vamos a estar reuniendo aquí a las 9 de la mañana. La iglesia va a proveer el desayuno y vamos a tener un tiempo de convivio desde las 9 hasta las 10. Y a las 10 vamos a salir, vamos a tener ya nuestras parejas, vamos a tener ya nuestros mapas. Estaba yo viendo anoche los mapas de Newport News y vaya que sí hay bastantes puertas que hay que tocar todavía. Y entonces nosotros estemos nosotros en oración para que hayan labradores, para que hayan obradores que vengan a trabajar en las mies del Señor. Claro que el almuerzo también se va a proveer por la iglesia a la 1, entre la 1 y las 2, y vamos a salir para ronda 2 después de eso, con un servicio breve después, a las 5, bautismos y también predicación de los varones, así que cada quien venga con su mensaje preparado. El 3 de abril va a ser una reunión para las damas a las 6:30 aquí en la iglesia. Yo creo que ellos van a estar disfrutando un té, no estoy seguro si esa va a ser una reunión de té para las damas. Sí. No es parte. Es solamente es una reunión. Una reunión nada más. Un tiempo de convivio. Un tiempo de convivio. Sí. Ok. Bueno, el 14 va a ser el desayuno de oración de varones a las 8 de la mañana. Pueden invitar a un amigo, un compañero de trabajo. Nosotros vamos a estar disfrutando de los desayunos de la señora Jean, que son bastante buenas, y también del convivio y de escuchar la palabra de la persona indicada en aquel día. Luego ese día, el día 14 de abril, canciones de Evangelio a las 7 de la tarde aquí. Va a ser los Kellys que van a estar aquí aquella noche. El día 13 de abril va a ser noche de juegos de la iglesia a las 7 de la tarde con una barra de nachos que la iglesia también va a proveer en ese día. El 19 de abril hasta el 21 de abril va a ser la conferencia de ganar almas en Detroit. Conferencia de ganar almas en Detroit, Michigan. Los que todavía no saben, por favor me ven a mí para los detalles, y para los que quieren participar, si no pueden hablar conmigo, entonces pueden investigarlo en la página web de Eventbrite para la conferencia. Quizá hay oportunidad, puede ser que hay unas aperturas ahí todavía. El 22 de abril hasta el 28 de abril van a haber reuniones o juntas de avivamiento aquí en la iglesia por toda esa semana. La semana anterior el pastor ha pedido que todos estén en oración para la semana de avivamiento. Queremos traer de la conferencia de ganar almas ese mismo espíritu de avivamiento aquí de vuelta a Newport News, para ver si nosotros realmente podríamos alcanzar a la más alta cantidad de personas que podemos con el Evangelio de Cristo aquí en el área de Newport News y Hampton Roads. El 29 de abril vamos a tener una visita allá en la casa de convalescencia o el centro de convalescencia para los ancianos, y también vamos a tener una cena compartida, una cena potluck, así que cada quien, si el espíritu le mueve o lo conmueve, entonces podría traer un plato favorito para poder compartir con todos los demás de la congregación, y va a ser un buen tiempo de convivio. Escuela Bíblica de Vacaciones comienza el 23 de julio y corre hasta el 27 de julio, cada noche entre las 6:30 hasta las 9 con el carnaval, siendo el día domingo el 29. Bueno, hay un anuncio aquí también que dice que si uno quiere crédito para sus ofrendas y diezmos al fin del año, por favor etiquete su sobre con su nombre, apellido o su número. Si quiere que sus diezmos y ofrendas sean anónimos, pueden ficharlo con su número en el sobre de ofrenda. También siempre vamos a ver el viaje misionero a México que viene en junio, el viaje misionero que viene en septiembre para Aruba, y también el Verity Baptist Church va a estar yendo a las Islas Filipinas en abril, así que estemos en oraciones para ellos, y también especialmente para el Mega Maratón que viene en 8 días. No tenemos visitantes por primera vez, entonces vamos a cantar un himno más antes de que leamos de la palabra. Hermano Sergio, si nos puede guiar, por favor. Página 399. Esperanza.
capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar, a Galilea, de Galilea, que es de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar los hombres. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como de 5,000 varones. Y Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca se fueron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar por un gran viento que soplaba. Y cuando hubieron ramado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos, aunque otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ellos también entraron en unas barcas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y a el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y murmuraban de él los judíos, porque dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: yo he descendido del cielo? Entonces respondiendo Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida eterna, vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por reunirnos hoy. Gracias por este día que nos has dado, otro día de vida. Gracias por tu palabra. Gracias por reunirnos aquí para escuchar tu palabra. Por favor, bendice al hermano Sean para que nos pueda entregar tu palabra a través del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, libra o aclara
y limpia nuestros oídos y corazones y mente para que podamos escucharte, Dios mío. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ahí seguimos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y el lugar donde quiero enfocarme ahora es en versículo 26, donde la Biblia dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Y el título del mensaje el día de hoy es: trabajad no por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece. Por toda la Biblia podemos ver que hay distinción entre las cosas carnales y las cosas espirituales. Podemos ver que hay cosas que tienen más que un solo significado y que pueden ser simbólicas de otras cosas más grandes o importantes. Sabemos que el Señor hablaba en parábolas conforme a la profecía en Salmo 78, donde dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Aquí en este pasaje podemos ver que el Señor Jesucristo nos indica que tenemos que poder reconocer la diferencia entre lo de la carne y lo del Espíritu en cuanto a la salvación. Hace esto utilizando palabras simbólicas y explicando sus significados, los cuales se pueden perder o malentender si no trazamos bien la palabra de verdad. Y mi primer punto es que hay un pan físico y hay un pan espiritual. Hay un pan físico y hay un pan espiritual, lo que es la diferencia entre la comida que perece y la comida que a vida eterna permanece. Comenzando, la palabra pan o maná se menciona en Juan capítulo 6 20 veces. 8 veces refiere a pan físico y 12 veces refiere a pan espiritual. Comenzamos en Juan capítulo 6, versículo 5. Juan 6, 5, la Biblia dice: cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, obviamente él está refiriendo a un pan físico, a un pan que perece, un pan que uno va a comer y que va a desaparecer, se va a deshacer y se va a pasar al baño. Entonces, seguimos en versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Obviamente, esa sí es la historia del milagro de alimentar a los 5,000, ¿no? Con unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Seguimos en versículo 23. Versículo 23, la Biblia dice: aunque otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y igualmente estamos hablando del mismo pan, el pan físico. Estamos corriendo nomás los versículos donde habla de pan físico. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. La próxima vez en versículo 32. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces ahí mismo estamos hablando del maná, estamos hablando de la historia en el Antiguo Testamento con Moisés, los hijos de Israel, cuando Dios llovió alimento, comida de los ángeles, el maná, lo cual no sabían qué era, entonces por eso lo decían maná. Brincamos al versículo 49. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora vemos que hay una pista ahí, que ellos comieron el maná en el desierto y murieron. Ellos comieron pan física. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces vemos que todos estos tienen menciones de pan físico, lo cual es la comida que perece. Uno lo puede comer y aún así va a morir. Jesús indica que la gente estaba en búsqueda de la comida que perece,
Miramos ahí otra vez en versículos 26 y 27, donde dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos no le estaban siguiendo para escuchar la palabra, no estaban siguiéndole a él para ver qué otro milagro que iba a hacer. Ellos le seguían porque tenían hambre físico, ¿no? Sus estómagos eran como huecos y querían más de comer. A lo mejor iba a hacer otro milagro y hacer aparecer más pan y más pez, y ellos iban a comer otra vez, así sin tener que pagar nada. Y dice él, es por eso que vienen tras de mí. Ustedes sí están buscando como otra comida gratis. ¿Ok? Ahora, Jesús explica que la comida que perece, maná, no da vida eterna. Si vemos otra vez en versículo 49, donde dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Bueno, si vemos lo que dice antes, la referencia antes de eso de maná, versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y estos son los que están en la muchedumbre, están diciendo de que nuestros padres comieron pan. O sea, si atrasemos un poquito a versículo 30, ellos están preguntándole a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, si el hecho del milagro de hacer tanta comida para tantas personas de tan poquito, si eso no fuera suficiente, esas personas todavía están buscando una señal, todavía estamos buscando una obra que Él haga para que ellos puedan creer lo que Él está diciendo, porque lo que vieron apenas no fue suficiente. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos están como medio orgullosos diciendo de que, ¿sabes qué? Que nosotros tenemos padres y esos padres comieron maná en el desierto y ese es pan que les dio de comer del cielo. O sea, eso es lo que Dios proveyó para nuestros padres. Y viene y responde en versículo 32, entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo. Esa es otra pista de donde, o sea, lo que nosotros podemos ver, de donde ellos están sacando su orgullo, porque los que con quien Él está hablando están gloriando en Moisés. Siempre refieren a Moisés, siempre refieren al Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Jesús siempre les responde diciendo que no han leído. O sea, ustedes hablan tanto de esto, de la ley, del Torah, del Antiguo Testamento, pero no lo han leído, simplemente ellos están gloriando en eso, pero no realmente entienden lo que son las Escrituras. Él está diciendo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pero estamos viendo como Él está explicando que la comida que perece, el maná, no da esta vida eterna. O sea, lo que comieron en el desierto, el maná, si vemos en versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Si brincamos otra vez al versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, hablando de sí mismo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, tenemos ya, antes de meternos demasiado, vemos ya que hay unas pistas de 2 diferentes clases de pan. El pan espiritual, y el pan de la carne, y el pan espiritual. Pan carnal y pan espiritual. Entonces, lo que vemos es que las personas que están siguiendo en pos del Señor Jesucristo, ellos están más interesados en las cosas carnales, las cosas para su cuerpo, las cosas de este mundo. Ellos están siguiendo el pan que perece y no el pan que a vida eterna permanece. Seguimos en Juan 6:32. El próximo punto es que el maná, el pan físico, es la comida que perece. Jesús es el pan espiritual, es la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:32. Lo que acabamos de ver. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, esa es la primera parte, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Seguimos en versículo 33. Porque el pan de Dios, estamos hablando de otro pan ahora, comenzamos con ver el pan físico, ahora estamos viendo otro pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora, le ponemos pausa ahí. Eso me recuerda de Juan capítulo 4, cuando estuvimos viendo que Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo, que ella estaba diciendo, él le dijo a ella,
que si supieras quién fuera que te estaba ofreciendo este agua, le pedirías agua de mí, ¿no? Me pedirías agua de mí y yo le daría agua viva, ¿no? Y le estoy a lo mejor citando mal, pero le daría agua viva y sería fuente de agua viva que saldría de su vientre. Entonces aquí ellos están pidiendo, diciendo, ok, danos siempre este pan. Pero ellos no entienden realmente de qué es el pan. Ellos están pensando en el pan carnal, en el pan de la carne, el cual uno puede consumir con la boca. Entonces, por eso ellos están mal guiados, mal entendiendo. Y Jesús, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora sí, esa es clave. Nosotros si no le importa escribir en su Biblia, si podría subrayar ahí, por favor, donde dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces estamos pensando en sed, estamos pensando en algo de tomar, queremos guardar eso, fichar eso en el cerebro para más adelante. Versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Entonces vimos en versículo 35, él está diciendo, el que en mí cree, no tendrá sed. Entonces él está comparando lo que es creer a tomar. Y dice que el que me cree no tendrá sed jamás. Igualmente como decía la mujer en el pozo. Versículo 36 decía, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces él está diciendo que ellos no están tomando. Ellos no están tomando de lo que hay de tomar. Lo que él comparó, creer con lo que es tomar. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? El Señor Jesucristo descendió del cielo. Dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Versículo 38 siguiendo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Y cree en Él. Se acuerda que decía que creer es comparado con tomar. Es comparado con tomar. Creer. Todo aquel que en Él cree, dice, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, nosotros sabemos que la vida eterna es una vida que dura para siempre, una vida que no termina, una vida que no se puede perder. Por lo tanto, si uno tiene vida eterna, dice que yo le resucitaré en el día postrero. Sabemos entonces que vamos a compartir en la resurrección. Versículo 41. Y murmuraban de él los judíos, porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, yo he descendido del cielo? Otra vez, ellos siendo ciegos, ellos están pensando solamente de la carne, no están viendo espiritualmente, porque ellos no son salvos, no tienen el Espíritu Santo dentro de sí mismo. No entienden de que eso de tomar se trata de creer. No entienden de que eso de creer se trata de la vida eterna, y el que toma va a tener vida eterna. Ellos están pensando simplemente que este es Jesús, el hijo de José, el carpintero, cuyo padre y madre nosotros no conocemos. ¿Cómo pues dice esto? Yo he descendido del cielo. Versículo 43. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es algo que escuchamos repetido otra vez. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Él otra vez está hablando en sí mismo. Ahora, vimos en el principio, en Salmo 78, es la profecía diciendo de que Él va a hablar en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ahora, los judíos estaban hablando de sus padres en el desierto que comieron el maná, y Jesús dice que ellos están muertos. La cosa es que ellos lo hablaron desde la antigüedad y no lo entendieron.
dice que Él va a venir hablando cosas escondidas desde la antigüedad, que Él va a abrir su boca en parábolas y aún así la gente no lo va a entender. Y eso viene en el libro de Isaías, donde dice que Él va a hablar las cosas, pero dice que va a hacer oscurecer sus ojos y oscurecer su corazón, va a cerrar sus ojos y sus oídos para que no vean y no escuchen y no entiendan, para que no se vayan a ser convertidos y para que no sean sanados. Bueno, seguimos en versículo 45, escrito está en las profetas, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Otra vez vemos un versículo clarísimo, lo que siempre utilizamos cuando estamos predicando el Evangelio y intentando ganar un alma perdido. 47, versículo 47, la Biblia dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Acuérdense que eso de creer se compara con tomar. La acción física de tomar lo compara con lo espiritual de creer. Y dice que el que cree en mí, el que toma de mí, el que cree en mí, tiene vida eterna. Versículo 48, otra vez se repite: yo soy el pan de vida. Cuando antes dice yo soy el pan de vida, en versículo 35 se repite otra vez, versículo 48, yo soy el pan de vida. ¿Cuál es? El pan que descendió del cielo, el pan que el Padre envió, no el maná que comieron sus padres en el desierto y murieron, pero Él es el pan de vida, Él es el pan que envió el Padre. Versículo 49 otra vez: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de sí mismo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, aquí es cuando los católicos empiezan a desviar. Ellos empiezan a malentender porque ellos están igualmente como los judíos, pensando en lo carnal y no pensando en lo espiritual, porque ellos no pueden discernir lo que es espiritual porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, porque ellos no son salvos conforme a lo que dicen las Escrituras, y ese es un mensaje de salvación. Versículo 52. Versículo 52. Bueno, antes de que siga yo con eso, para tocar un poquito más de eso, de la religión de catolicismo, ellos creen en una doctrina lo que se llama transubstanciación. Y esa básicamente es una creencia que cuando ellos hacen lo que llaman la Eucaristía o comunión, y tienen ahí su hostia y tienen ahí su vasito de vino, ellos creen que cuando el sacerdote hace su oración sobre la mesa, sobre el altar, sobre los elementos de la Eucaristía, de la Eucaristía, ellos creen que literalmente ese pan y ese vino convierten a ser la carne y sangre literal del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a comprobar que eso no tiene sentido con respecto a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. O sea, uno podría discutir utilizando sus propias palabras todo el día, todos los días, pero nunca va a llegar a ningún lado, sino que nosotros tenemos que utilizar lo que es la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso hoy. Vamos guardando eso en mente también. Jesús indica que la gente debe buscar la comida que permanece a vida eterna, donde dice en versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ese versículo realmente es como la clave para todo lo demás del pasaje. Vimos el ejemplo del pan carnal, en que Él hizo un milagro y convirtió unos cuantos pececillos y unos cuantos panes de cebada a alimentar a 5,000 personas. Pero ahora, después de haber visto el ejemplo que vimos la semana pasada, ahora estamos viendo lo que Él quiso explicar y quiso demostrar con esa lección objetiva. Nos enseñó el pan físico, el pan carnal. Ahora nos está explicando que la comida que permanece es Él. Vimos, dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, y Jesús les dijo,
yo soy el pan de vida. El que a mí viene no que tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, él lo está explicando en tantas diferentes maneras. Seguimos en versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí. Vaya, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Y esa sí es una muy buena pregunta y vamos a ver por qué. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ahí es donde los católicos se pierden en el camino, porque ellos dicen, ok, tenemos que tener una manera para poder comer la literal carne y la literal sangre del Señor Jesucristo. Bueno, Él ya fue enterrado, Él ya resucitó de los muertos, Él ya está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Entonces, ¿cómo lo haremos? Ya sabemos, vamos a ver de una encantación, un poquito de magia, y vamos a realizar una obra de magia en que el Señor Jesucristo va a ofrecerse otra vez un sacrificio. Y eso es lo que creen. Ellos creen que cada vez que hacen esta encantación, que ellos están sacrificando al Señor Jesucristo otra vez. Y yo recuerdo, no lo tengo aquí en mis notas, pero yo recuerdo en una parte del libro de Hebreos que dice que los que luego traen al Señor al sacrificio otra vez cada día abiertamente y algo a la vergüenza o algo así, a lo mejor algunos de ustedes sí me podrían ayudar con eso, pero se trata de eso, pensando de que el Señor Jesucristo se sacrificó una vez solamente para siempre, una vez solo para todos, para todo el mundo. Entonces, los que no disciernan bien el cuerpo de Cristo, lo que la Biblia dice, dice que ellos guardan ira del Señor para sí mismo. Vamos a llegar a eso un poquito más después, pero para ver que esto no está hablando de carne física, sangre física, en 53, versículo 53, donde dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y donde los judíos empezaron a contender entre sí mismos, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Tenemos que ver cuál es el contexto. Ahora, el contexto se va a encontrar en todo lo demás de la Biblia, entonces vamos a querer que abrochen su cinturón de seguridad, porque nosotros vamos a intentar correr un poquito rápido con esto. La palabra maná se menciona 17 veces en la Biblia. Abrimos la Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Voy a intentar leer muchos de estos pasajes para que podamos absorber mucho en un poquito de tiempo, en pequeña cantidad de tiempo. Diana, ¿podría rellenarme el agua, por favor? Está un poco seco. Bien. Éxodo capítulo 16, vamos a leer comenzando el versículo 1. Y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya vemos que los hijos de Israel están enfocándose más en las cosas carnales, las cosas del cuerpo, las cosas de este mundo. Versículo 4. Y Jehová dijo a Dios, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y sucederá que en el sexto día prepararán lo que han de recoger, que será el doble de lo que solían recoger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará a la tarde carne para comer, y a la mañana pan en abundancia, por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová,
que él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová que apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron cordonices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío en el derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, había sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Me parece bastante que ese es un buen ejemplo, muy buen ejemplo, que esta es la comida que perece. Esta es la comida que perece. Por el versículo 20 dice que crió gusanos, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Eso no me parece que es una comida que permanece a vida eterna. Entonces buscamos al siguiente ejemplo. Éxodo capítulo... No, eso ya estamos en Éxodo capítulo 16, perdón. Números capítulo 11. Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 11. Números capítulo 11 vemos un ejemplo de la ira de Dios y el perecer de los que buscan la comida que perece. Vemos la ira de Dios y el perecer de los que buscan la comida que perece, comenzando el versículo 1. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió a los que estaban en un extremo del campamento. Vaya. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tábera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? No estuvieron satisfechos con lo que le había dado Dios. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las verduras, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. O sea que ellos no estaban satisfechos con el pan que Dios les llovió del cielo. Versículo 7. Y era el maná como semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él en tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tomaría yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. O sea, vemos que ese es un ejemplo
de los que son de la mentalidad carnal, que ellos están solamente gritando, llorando, queriendo las cosas para saciar y satisfacer a su propio vientre, a su propio estómago, a sus propios deseos carnales, no dándose cuenta de que era una bendición que Dios lloviera alimento del medio de nada en el desierto para que ellos se saciaran y para que ellos tuvieran algo de alimentarse con qué. Entonces de eso mismo Dios mató a unos cuantos con fuego y solamente con las súplicas de Moisés Dios lo paró. Tenemos ahí un intercesor. Pero ese es un ejemplo de la ira de Dios y el perecer de los que buscan la comida que perece. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio, el quinto libro en el Antiguo Testamento, el quinto libro en la Biblia. Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Vemos cuál es el propósito de afligir a los israelitas con hambre y de proveerles con maná. Comenzamos en versículo 1. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis en la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Él quiere probar su corazón. Y por eso es que Él pone a los hijos de Israel en este predicamento, en esta situación, para probar su corazón, para ver si habían de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, vemos la clave. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y ese sí es un versículo famosísimo. No realmente sabemos de dónde viene, pero ahora lo vemos de dónde viene originalmente. Lo vimos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, con la historia de Jesús cuando está tentado en el desierto. Y él repite ese mismo versículo con Satanás, donde dice que el hombre no vivirá por pan solo, sino por cada palabra que proviene de la boca de Dios. De aquí mismo viene. Lo vamos a leer otra vez. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Igualmente como el Señor Jesús nos dijo, que no deberíamos de buscar la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Vamos por favor a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Deuteronomio. Josué. Estamos viendo citas que incluyen la palabra maná, el pan del cielo. Josué capítulo 5. La llegada a la tierra prometida y el cesar de comer maná a la llegada. Estamos corriendo corto con tiempo, entonces vamos a brincar adelante. Vamos a brincar adelante al versículo 8. Josué capítulo 5, versículo 8. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el lugar, en el campamento, hasta que se sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a las 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra de los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí, un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo:
¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ahora, la única otra vez realmente donde vemos en la Biblia donde dice que uno tiene que quitar sus sandalias de sus pies es cuando Moisés viene al arbusto que está en llamas y escuchamos la voz del ángel del Señor Dios Todopoderoso, diciéndole lo mismo. Entonces, esa es una pista para nosotros. ¿A quién es este que aparece en medio de la nada? Sabemos que es una apariencia, es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, no solamente porque Él dice quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, sino que también cuando Él se postra sobre su rostro en la tierra y le adoró. Esa sí es una pista también, porque no hay ningún otro en la Biblia, todo el mundo, todo el universo, que deberíamos de alabar y adorar y a ponernos postrados sobre nuestros rostros en la tierra, sino por solamente el Señor Jesucristo, por el Dios Todopoderoso. Pero lo que vemos en esto con respecto a lo que ellos terminaron de comer maná, ese maná no siguió para siempre. Era el pan que vino del cielo que Dios mandó, pero pereció. Terminó, no siguió, y apareció el Señor Jesucristo a la terminada del maná. Que el pan que llovió del cielo no era necesario porque solamente estaba ahí para sustentarlos, para que ellos pensaran que tenían que depender de Dios. Es otra ilustración, es otro ejemplo diciendo que tenemos que confiar en Dios para eso. Estamos corriendo corto en tiempo. Si podrían ir a Salmo 78, por favor. Salmo 78. Mientras que están yendo a Salmo 78, les voy a leer de Nehemías 9, 20, 21. Y diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed, y los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Otro buen ejemplo de que como los hijos de Israel en el desierto tuvieron que depender del Señor para todas sus necesidades. Estamos en Salmo 78, comenzamos en versículo 1. Vemos que la Biblia dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos, y no sea como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, y detuvo las aguas como en un montón, y los guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos, pero aún siguieron pecando contra él, provocando al Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron las aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová, y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y eso es algo que nosotros vemos que se repite, o sea, no hay nada
bajo el sol. Ellos no confiaron en su salvación, ellos no creían a Dios, por lo tanto lo que vemos en Juan 6, que no tomaron lo que tenían que tomar del Señor Jesús. No creyeron en Él, por lo tanto no tenían vida eterna. Versículo 23. A pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Hizo que soplase el viento de este en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo y aves de alas como la arena del mar. Las hizo caer en medio de su campamento alrededor de sus tiendas y comieron y se saciaron mucho. Les cumplió pues su deseo. No había quitado de sí su deseo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios y mató los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Ahora, vemos que los hijos de Israel tienen esta costumbre de no confiar en Dios, de no creer en Dios, de no depender de Dios. Él les dio todo, Él les proveyó todo, Él les está dando todo, pero ellos aún así piensan, bueno, eso no es suficiente. El maná que me dan, eso no es suficiente. Dice que hizo todo este milagro, pero nos podría alimentar. Y eso es algo realmente que sucede entre nosotros cristianos ahora hoy en día. Nosotros creemos que nos puede salvar, pero podría proveer para nosotros lo que necesitamos, el pan de cada día. Estamos cortos de tiempo otra vez, pero vamos a seguir marchando, vamos a terminar con esto. Vamos a Génesis capítulo 9, por favor. Vamos a ver ahora qué es lo que Dios dijo sobre comer sangre. Porque vimos que ellos estuvieron preocupados porque Jesús dijo que debería de tomar de su sangre y comer de su carne. Vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 1, la Biblia dice: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el pavor de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os le he dado todo. Versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. No lo comerás. Entonces es la primera vez que vemos eso de la vida es su sangre. O sea, la vida se encuentra en la sangre de la persona, del animal, de la criatura de Dios. Entonces dice que no la deberíamos de comer. Vamos a Levítico capítulo 17. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 17. Levítico 17, versículo 10. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a lo de comer sangre. Levítico 17:10. Y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está. Y yo os le he dado para expiar vuestras almas sobre el altar. Porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que capturare caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis a la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como los extranjeros, lavará sus vestiduras y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Y si no los lavare, ni lavare su carne, llevará
su iniquidad. Entonces estamos viendo que Dios no quiere que la gente coma de carne con sangre, porque la vida está en la sangre. Y dice aquí mismo que esa persona será inmundo. Se tiene que limpiar y lavar con agua y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Y si no los lavare, ni lavare su carne, llevará su iniquidad. Es algo que no es limpio. Brincamos por favor a Deuteronomio capítulo 12. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Deuteronomio 12:15, la Biblia dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme al deseo de tu alma, según la bendición de Jehová tu Dios que Él te habrá dado. El inmundo y el limpio la comerá, como la de corza o de ciervo, salvo que su sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Brincamos al versículo 22. Lo mismo que se come el corzo y el ciervo, así la comerás. El inmundo y el limpio comerán también de ellas. Solo asegúrate de no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y no hace comer la vida juntamente con su carne. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento? La Biblia dice que no deberíamos de comer sangre, porque la sangre es la vida. La sangre es la vida. Vamos de vuelta a Juan capítulo 6 y terminaremos con esto. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, volvemos a versículo 53. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, como ellos están acongojando, los judíos, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? Él está hablando realmente de su carne. Él está hablando de su física, de su flesh, de su carne, que él no. Sabemos que es algo simbólico. Sabemos que es un dicho escondido, como dice en Salmo, que es una cosa escondida desde la antigüedad, que es una parábola. Él está confundiéndoles, enseñándoles sin enseñarles, dándoles a conocer sin que ellos lo conozcan. Su carne es el pan. Vamos a seguir leyendo a terminar a ver qué es este pan. El pan que Dios envió del cielo para que todo el mundo tenga vida. Vemos en Juan 6:39 que la Biblia dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. Vamos al siguiente versículo, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos 4 veces que él repite diciendo que yo le resucitaré en el día postrero. Pero vemos 4 cosas diferentes que acompañan a esa frase. Primero, en versículo 39, vemos que dice que esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada. De todo lo que me ha dado, no pierda yo nada. Versículo 40, la Biblia dice: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En versículo 54. Entonces tenemos que saber que todas estas 4 cosas tienen que querer decir la misma cosa, porque vienen con el mismo resultado. El mismo resultado es que lo va a resucitar en el día postrero. Y si uno va a ser resucitado en el día postrero, tiene que ser que tiene vida eterna. Vemos que todo aquel que ve al Hijo, que cree en Él, tenga vida eterna. Entonces todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, teniendo vida eterna, tiene que ser lo mismo a todo lo que el Padre le ha dado, a todo que el Padre le ha traído, a todos los que han comido de su carne y han bebido de su sangre, sabiendo que por lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, no puede ser carne física, no puede ser pan física, sino que es la carne, la comida que a vida eterna permanece.
Pero ¿cuál es el problema? Vimos en el Antiguo Testamento que los hijos de Israel no confiaban, no creían, no dieron crédito a Dios por haberles sustentado. Vemos el problema manifiesto aquí en Juan capítulo 6, versículo 36, donde la Biblia dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos no creen, ellos no confían. Ellos han visto, ¿no? Pues sabemos que otra parte de la Biblia dice: bienaventurado el que cree sin haber visto. Ellos han visto y aún así no creen. Versículo 64. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar, hablando con respecto a Judas Iscariote. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Entonces, desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Jesús, de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Ahora, ¿cómo lo cerramos todo? Sabemos del Antiguo Testamento que el maná es pan del cielo que Dios llovió para que los hijos de Israel tuvieran y se sustentaran en el desierto durante 40 años que ellos estaban peregrinándose. Sabemos que hay un pan físico que es la comida que perece, refiriendo al maná, refiriendo a las cosas carnales, refiriendo a esta idea de que uno tiene que físicamente comer un pan y tomar un vino para tener vida eterna. Vemos que ese no es el caso, porque creyendo que la transubstanciación, lo que cree la Iglesia Católica, que tiene que comer y tomar la carne y la sangre del Señor Jesucristo, lo que sería una lectura literal de versículo 53, sabemos que ese no es cierto, porque nosotros deberíamos confiar en el Señor Jesucristo, donde Él dice que deberíamos de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y cuál es? Miramos al versículo 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, son espíritu y son vida. Entonces, vimos antes que eso de tomar se compara con creer. Vimos que eso de creer es lo que trae la vida eterna y seremos resucitados entonces el día postrero. Y el Señor Jesucristo aquí mismo está diciendo de que es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y lo que recordamos de Deuteronomio, donde decía de que no debería de vivir por pan solo, sino por cada palabra de Dios, el hombre vivirá. Juntamos todo con eso y cerramos. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es lo que nosotros creemos. El problema de los judíos era que ellos no creían. Los israelitas en el desierto no confiaban, no creían, no daban crédito al Señor por haberles sustentado, no estaban confiando en Él por lo que necesitaban. Y lo que todos necesitan es la salvación. Ellos no creían, no confiaban. Versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es por eso que uno tiene que comer la carne de Dios, la carne del Señor Jesucristo, lo cual es el pan, lo cual es la palabra de Dios. Por cada palabra de Dios el hombre vivirá. Así que la fe viene por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Así que comer su carne es leer su palabra y tomar su sangre es oír la palabra, porque sabemos que la vida está en la sangre. Dice que el espíritu es lo que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Hay que orar. Señor Jesucristo, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por el sol, damos gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por haber ayudado a terminar con este mensaje. Sabemos que hay bastante en tu palabra, Señor. Sabemos que podríamos a lo mejor seguir todo lo demás del día, leyendo y estudiando y entendiendo más y más, platicando, disfrutando lo cual es tu pan, lo cual es tu carne, lo cual es tu sangre, Señor. Queremos escuchar más de tu palabra, pero ahora nosotros vamos a salir a compartir tu palabra con los demás que no te conocen, Señor, que a lo mejor no confían en ti, Señor. Y pedimos tu ayuda a través del Espíritu Santo para hallarles, para predicarles, para compartir con ellos las palabras de Dios, el Espíritu y la vida, para que ellos también sean vivificados y salvados de la muerte y el infierno. Y estas cosas pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar la última canción aquí, último himno 408, cuando andemos con Dios.